Hoy nos adentraremos en un conocimiento profundo y sagrado, la comprensión del cuerpo humano como un mapa de energía, una sabiduría que nuestros ancestros del Anáhuac ya conocían y que hoy la ciencia empieza a explicar. Para el mundo anahuaca, el ser humano no era solamente materia, era un puente entre el cielo y la tierra. Dentro de nuestro cuerpo habitan energías vitales, como el tonali en la cabeza, asociado a nuestra voluntad y destino, el yolotl en el corazón, que guarda nuestra identidad y emociones, y el iyotl en el aliento y el abdomen, que regula nuestra fuerza vital y pasiones, entre otros que no solo ocupan el cuerpo físico, sino también el astral. Esta sabiduría no era teórica, era práctica. Se reforzaba en danzas rituales, en el temazcal, en la música de tambores y caracoles, y en la forma en la que la comunidad se armonizaba con la naturaleza y el cosmos. Y lo fascinante es que hoy, la ciencia moderna confirma aspectos de esta visión. Sabemos que el corazón y el cerebro generan campos eléctricos y magnéticos medibles, que cada célula emite biofotones, que la respiración y la música influyen directamente en nuestro sistema nervioso y nuestras emociones. En otras palabras, la antigua idea de que somos energía tiene un correlato científico tangible. Este episodio no solo explora el pasado, busca traer esa sabiduría a nuestra vida actual, mostrándonos cómo integrar prácticas ancestrales con lo que la ciencia sabe hoy sobre el cuerpo y su energía. Para guiarnos en este viaje tenemos a Martín García Senyaotl. Él es jefe supremo indígena de Malinalco, líder nacional de la Asociación Civil Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, conferencista nacional e internacional, autor del libro Malinalco Orígenes, escritor, comunicador cultural, columnista en periódicos, coautor en revistas científicas, conductor de radio, colaborador en documentales culturales. En su proyecto El Queme promueve el rescate y preservación de las formas ancestrales mexicanas en la montaña de Malinalco. Hoy nos compartirá cómo estos centros energéticos pueden despertar nuestro potencial humano aquí y ahora. Así que prepárate, porque este programa es una invitación a redescubrir tu energía, tu historia y tu poder interior. Esto es El cuerpo y sus energías vitales en el Anáhuac. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy, como ya oyeron en la introducción, tenemos un programa lleno de magia y conocimiento. Hoy nos acompaña nuevamente Martín García Senyaotl, después de unos meses de ausencia aquí en el programa. Él es guardián de la tradición y practicante de estas enseñanzas ancestrales y un gran maestro y amigo del programa. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Gracias a ti, un honor tenerte nuevamente aquí con nosotros. Recíproco. Gracias, y dejarnos entrar ahí en esa maravilla de casa que tienes. Cuando guste. Gracias, ojalá que sí se pueda. Amigos míos, pues, ¿sabían que el cuerpo guarda un poder oculto que viene de nuestros ancestros? Habíamos estado hablando en últimos programas sobre los centros de energía, tanto a nivel físico como en su campo vibracional, que nos van enseñando en diferentes filosofías y escuelas herméticas. Pero comentábamos también en programas pasados que estos conocimientos nos vienen de culturas ancestrales, donde estaban en completa conexión y conocimiento de su manejo. Una gran cultura y desarrollo, sin duda, es la nuestra, la mexicana. Fue el Anáhuac, conformado por varios pueblos desde la Patagonia hasta Alaska. Y hoy vamos a descubrir juntos los centros de energía que se cultivaban en el cuerpo en este México antiguo y cómo pueden cambiar tu vida. Así que bienvenidos con nuestro querido amigo Martín. Martín, si nos puedes explicar exactamente cuáles eran estos centros de energía y cómo es este mito que acerca o este relato que acerca a la existencia de estos centros. Siempre se ha pensado, ¿no?, que nuestras culturas eran como un poco atrasaditas, o siempre con ese sesgo como de incultura, ¿no? Sí. Y realmente son culturas muy finas, ¿no?, en todos los aspectos. Y los frailes, sobre todo, son los que se encargaron de destruir muchas cosas, pero al mismo tiempo sin quererlo preservar. Por ejemplo, hay un fragmento en un códice que ahora le llaman matritense, el códice matritense, que dice: con nuestros cuecuellos alumbramos
a todas partes. En el sitio donde están nuestras luminarias, allí tenemos luz. Fíjate cómo dice, ¿verdad? Mm, Entonces, después al estudiar posteriormente otras culturas, se habla de chakras, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en sánscrito, ¿no? Es una palabra sánscrita de la parte hindú. En sí. los Vedas se habla eso, del Shamshara, en el libro Shamshara de los Vedas, se habla de los cuecuellos, y cuecuello significa rueda, significa círculo. Entonces es algo parecidísimo, o si no idéntico, con nombre diferente. Ujú, Aquí se representan de otras formas. Se representa como un maguey, como un agave, como un sol chiquito o hasta como una araña. Y en todos los códices, especialmente en el Borgia, una de sus páginas donde se habla del viaje del planeta Venus a los inframundos, y la casa roja y la casa amarilla, aparecen esas arañas, esas arañitas, ¿verdad? Con determinados símbolos, unidas todas por un mecate, vienen de la parte superior de esta casa y algunas bajan del cielo. Así como una telarañita cuando empieza a bajar sí, con su hilo de araña, así empiezan a bajar. Y entonces estos cuecuellos se dice que no son órganos, no son órganos del cuerpo, pero rigen ciertos órganos del cuerpo. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, hablar de uno que es el color, el alacrán o la ujú, serpiente, que es la base de la columna vertebral, no es que rija, no es que sean exactamente los órganos genitales, pero es una energía que rige esos órganos. Es decir, está un poco fuera del cuerpo, sí, no está adentro como algo, como un órgano, vamos, ¿no? Pero rige, y su alteración o su distorsión de este flujo energético altera, por supuesto, la salud y la energía claro, humana. claro. Entonces, por eso es de que la mística guerrera mexicana no solo estuvo encaminada a practicar ejercicios físicos, sino Sí, a practicar ejercicios energéticos, que se relacionaban con la luna, unos con la luna, otros con el sol, porque ahí empieza otra vez la dualidad. Y como unión de esas dos polaridades, de la luna y del sol, en la simbología mexicana hay un objeto que se llama tecpal, ujú, que significa pedernal o cuchillo de pedernal, y a veces hasta se le ponen ojitos y boca y dientes, y como de dos colores, porque el pedernal corta y une dos cosas finalmente, como el día y la noche, ¿verdad? Como el sol y la luna. Entonces, nuestros ancestros que fueron grandes observadores de la naturaleza y además percibían quizás hasta con otros sentidos, ¿verdad? Cosas que ahora nosotros se nos hacen imposibles de entender sí, y hasta de percibir también. No tan solo eso, de comprender. Y hay tanta ignorancia al respecto que me voy a permitir comentar un comentario. Ayer me invitaron a un ceremonial en un evento político, obviamente, por el Poder Judicial, bla, 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 bla. Bueno, participé con algunos jefes indígenas, hicimos la ceremonia, la apertura de las energías, bla, bla, bla. Y hay una persona que dijo, no, yo no creo en eso, yo soy católico y quién sabe qué tanto. A mí no me lo, pero alcancé a escuchar, ¿no? Cuando dijo, ay, pues no importa, ¿no? Seguir en su ignorancia, en su ujú, inopia, por el estilo. Pero regresando aquí, el caso es de que los cuellos se dice que nacieron con el ser humano, pero conforme el ser humano fue creciendo y evolucionando, también se fueron incorporando más cuecuellos. Es decir, en un estado primigenio o primitivo, solo había el sexual, por así decirlo, el reproductor, el de las emociones, solamente, ¿no? El de los sentimientos. Y conforme fue creciendo, se fueron incorporando otros cuecuellos. Entonces vino el del amor, vino el del razonamiento, y el más importante, el de la cabeza, el tecpal o el tonali, el de la iluminación hacia formas suprahumanas o más elevadas de pensamiento. ok. Entonces, el tonali tiene que ver también con el sol, con la El fuerza tonali vital. tiene Ajá, muchísimo que ver con el sol, porque el tonali viene siendo como nuestro acumulador de energía. sí, Por eso el tonali se ubica dentro de nuestro cuerpo humano, en la cabeza, en la sí, coronilla, mejor dicho, ¿verdad? exacto. Ajá, Tonali, tonatiu, tonametl, ajá, eso significa resplandor, brillo.
Entonces, la relación de Tonatiuh, que es el que brilla o el que tiene el brillo, con el Sí. Tonali, ¿verdad? Que está aquí en la cabeza, en la coronilla, es Ujú. una relación mutua porque a nosotros cuando estamos al aire libre, que nos da el sol directamente, se dice que la energía entra por la cabeza Sí. y se empieza a distribuir por todo el cuerpo. Ajá. Hace tiempo creo que te comenté, no lo recuerdo, que decían las mamás, las abuelas, que cuando a un niño recién nacido se le sumía la mollera, Claro. se moría, Ujú. porque eso es justamente, ese es el área que rige, Sí. el tonal, la coronilla, ¿verdad? La mollera que se Ajá. vulgarmente llama, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, como todo es materia, como todo es hasta efímero, de alguna Ujú. manera, ya no creemos esas cosas, pero no se trata de creencia, porque no, esa no es una cuestión solamente que diga, no, pues es una moralidad o algo por el Sí. estilo, no. Es una cuestión que afecta a nuestra biología humana. Y Claro, entonces total. poner en equilibrio esas energías, pues no estamos hablando de un aspecto moral, pero sí biológico, para Sí. poder percibir otras cosas más interesantes, porque el ser humano es como una antena Sí. biológica, Ajá. como una antena cósmica, así se podría decir, ¿no? Porque al tener estos sensores, ¿verdad? Que a alguien les ha llamado ser, como ciclas, significa centros emisores receptores, Claro. CER, centros emisores receptores, ¿no? Y al tener esa sensibilidad con el ambiente, simplemente las yemas de los dedos, cuando uno las pone al sol o al aire, Ujú. se siente algo diferente, ¿no? Pero hay que sensibilizarse, ¿no? Porque la Claro. gente está tan cerrada o estamos tan cerrados que queremos nada más tirar la mano y ya, ¿no? No hay que, tiene que estar en equilibrio, en conexión, mejor dicho, todos los Ajá. componentes del ser humano, Así es. Así es. desde la cabeza, por ejemplo, hay otro chakra que se ubica aquí en la frente, u otro cuello, ¿verdad? Que en algunas, o en la mayoría de culturas mexicanas, se estiliza como una flor de 4 pétalos, Ujú. ¿verdad? O a veces como un jade que se Sí. pone aquí en la frente. En las figuritas teotihuacanas hay una muestra clarísima de personajes con un gran arreglo de plumas, gigante, muy grande, y una flor de 4 pétalos aquí en la frente, porque es la flor de la iluminación. Ujú. Y entonces luego está otro que es el aliento, el Ajá. ejeca, ¿verdad? O el ajaca, el que está en la garganta, el del plexo solar, Ajá. el del ombligo, que es la fuente de Exacto. energía y pasiones, ¿verdad? Ajá. Incluso hay uno en el bajo vientre para cerrar con la base de la columna, en los Claro. órganos genitales, ¿verdad? Ujú. Todo esto no nada más porque uno los evoque, porque uno respire, uno diga, tenga conciencia de ello, pues ya se activan. No, no, no es así, ¿verdad? Hay, hay impulsos, hasta nuestros neurotransmisores del cerebro, que son los que hacen una cuestión fundamental, como dentro de un ordenador, ¿no? Ujú. En nuestro cerebro hay una memoria y todo eso. Cuando se logra aprender ese aspecto y hacer la conexión con todos estos órganos que estoy Sí. diciendo, a través de un poder interior, no nada más es siéntate, medita, respira y di om, Claro. ¿no? No es así. Es una concatenización de varias cosas, ¿no? Ujú. Tu alimentación, tu pensamiento, tus actitudes, tus gestos con los demás, tus gestos contigo mismo, ¿verdad? Tu propia disciplina, sea chiquita, grande, mediana, como sea. Es decir, orden, Ujú. ¿no? Y es constancia, ¿no? Y ya cuando logras tú a lo mejor abrir esos canales de percepción, bueno, a lo mejor ya no es tanto esfuerzo. Al principio cuesta muchísimo porque nuestra educación tan domesticada, tan Ajá. colonizada durante tantos años, tan esquematizada hacia otras formas, no hacemos eco, no hacemos Ujú. eco como que queremos, pero no hacemos eco. Ahorita que mencionas todos estos centros, no sé si en la tradición náhuatl fundamentalmente existían 3, porque estaba yo leyendo que era el tonali, el yolotl y el tiyotl,
Seguíale. O también eran todos estos que mencionas como los chakras que conocemos ahora. Eran esos y más, Ajá, ok. eran esos y más, sí, ¿no? Ujú, Eran esos y más, porque estoy citándote esos, por ejemplo, los hindúes, ellos mencionan como 7 o algo ajá, así, algo por sí. el estilo, ¿no? Pero Ujú, aquí parece ser que había tanta profundidad que hay más, sí. incluso algunos los percibes físicamente, otros tienes que abrir todavía más tu percepción para poderlos Ajá, percibir. Dentro de esos que tú citas, están más todos estos que te acabo de sentir con sus nombres. Por sí. ejemplo, el de la serpiente, que también, Ujú, a veces es una lagartija, pero sí, también es un alacrán. sí. Y el alacrán, así como siempre se ha relacionado como con alguien muy sexual o algo muy sexual, el alacrán, ¿no? Está el de la flor, Ajá, que está también para otros es el plex, un tipo de flor. Y esta es una flor como de 8 pétalos, ajá, pero está la de 4 pétalos, la que te digo, la del centro. Que la ajá, del centro también puede ser una piedra preciosa, un chalchihuitl. Está otro que está representado por un báculo sí. que se llama topili, que lo tenían solo los capitanes, y ese topili que también enseñaba, era la representación de la justicia. Ajá, Dentro del códice de los destinos que te cito, del Borgia, ese aparece aquí en la garganta. así es. Y entonces seguramente eran muchos más. Sí, Para claro. nosotros todo esto es ajeno, ¿no? Todo esto es ajeno porque cuando queremos saber de esas cosas, está bonito conocer otras culturas, tomar, pero tenemos aquí a la mano todo, Exacto. tenemos aquí a la mano todo. Y yo pienso que es mejor a veces tomar lo que tenemos aquí a la mano, lo nuestro, porque nos vibra más fácilmente. Claro, claro. Fíjate que hay un desconocimiento tan grande, ¿no? Ahorita, como estás comentando, hay una simbología que a lo mejor la hemos visto, pero como desconocemos el significado, no sabemos esa profundidad y Sí. no se nos enseña. Y Ah, entonces pues sí. pensamos que estas culturas, pues que hemos estado conociendo, digamos, en el New Age y todas estas cuestiones, pues que son de las que traen todo el conocimiento, pero como decíamos, se basa en las ancestrales. Y como dices, esta cultura antigua mexicana, pues era tan plena, porque fíjate que en cuestiones ya así de escrituras muy sagradas, se menciona, no en todos, en algunos, eso que comentas que hay otros centros de energía sutiles que rebasan el cuerpo físico. Es una maravilla que la verdad es que nuestros ancestros fueron de los primeros que lo decían, ¿no? Es como un centro que no está dentro del cuerpo porque rige la percepción del cuerpo. Ajá, Esa es un punto sí, en nuestra energía personal, ajá, que hay de muchas formas de llamarlos, pero hay una que se llama igual que a unas diosas, ujú, Tzitzimit, Tzitzimit, sí, Mit es flecha, y Tzitzit es como un punto exacto, es como encajar algo en un punto, ajá, como encajar algo. Y después hubo una época en que se difundieron mucho los libros de Carlos Castaneda y que hablaba que el ser tiene un punto de encaje. sí, Ese es justo el Tzitzimit. Y ese punto de encaje, cuando se abría tu percepción hacia otras cosas, para percibir no solamente el mundo como es energía, sino hasta para percibir otras cosas. Pero para ujú, eso hay que estar listo, porque claro. a veces queremos saber verdades y después tanta verdad nos abruma. Entonces, fíjate si no estaban en el Chilambalam, Sí, que son los libros sagrados de la zona maya, cuando habla de los aprendizajes de los neófitos o de los aprendices o de los iniciados, ¿verdad? Dice, el sexto misterio que se le impartía al aprendiz es pedirle que traiga la rama espinada de la ceiba, que representa además la columna vertebral, igual que el ahuehuete, el eje del cosmos, en torno al cual hay un bejuco vivo, torcido, con una cuerda de 3 hebras. Tal es el habla de la iniciación. Chilam balam de Chumayel. ay, ve nada más, ¿Sí? ¿Me entiendes? qué hermoso. Y entonces, como eso hay mucho, ¿no? Ajá, Simplemente cuando uno dice el nombre de Topilzin, de Seacal Topilzin.
Quetzalcóatl. Su nombre Seacat se estiliza como un círculo y una caña en el centro. Y parece que es nada, ¿verdad? Así es, pero en realidad Pero ese es nombre un todo, entonces es otra pero es cosa. un todo, ¿sí, verdad? Así es. Seacaltopiltzin, que el círculo, si nos vamos a numerología, representa el 0 y la caña representa el 1. Ujú. Entonces significa poner el movimiento, el 0. Exacto. Por eso, cuando se hace sonar la caracola, que representa el 0 también, en la glífica mexicana, tú lo ves, es un 0. Ajá. Representa eso, poner en movimiento el 0. Entonces, al tú poner en movimiento el 0, empiezas a activar todo, porque después del 1 viene el 2, el 3, el 4, y así te puedes ir hasta el 13 en Claro. la parte iniciática y a otros números que se conjugan para cosas más profundas. Wow. Ahorita que mencionaste eso, ¿tiene que ver también con lo sexual? Sí, tiene que ver con lo sexual. Es que Ujú. mira, aunque parezca a lo mejor raro, grotesco o superfluo, la sexualidad es el principio de todo, Sí, ¿sí? Tanto como matriz es el cero biológica, y el uno. como matriz energética, como matriz cósmica. Ujú, Simplemente la luz y la oscuridad. ujú. Cuando la luz aparece en la oscuridad, es representar la parte sexual, que la Exacto. luz penetra la oscuridad y nace la vida. Incluso un ser humano se gesta en la oscuridad. Ujú. Cuando alguien nace se dice, es que ya dio a luz, Claro. ¿no? Hasta la Ajá. fecha dice, ya dio a luz, estaba en la oscuridad, ya dio a Ajá. luz. Ajá. Entonces, todo tiene que ver con la parte sexual, primero en un aspecto primitivo o primigenio, Físico. Ajá. físico, biológico, ¿verdad? Ajá. Y después va evolucionando, Así ¿verdad? es. Por eso uno de los segundos chakras es el plumón, ¿verdad? Que se ubica en la parte baja del vientre. Ujú, Después viene el pantli, que es la bandera, el xochitl flor, el topili, ujú, el chalchihuitl, la gema, y hasta arriba el chakra coronario, el tecfal, que se ujú. relaciona también con el sol y Con con el esas percepciones de las dos cosas, ¿verdad? sopa. Pero luego está el otro, el tzitzimit, el punto de encaje, el que hace que abras otras percepciones más, ¿sí? Y los centros emisores receptores, que hay muchísimos. Somos una maquinaria biológica, Exacto, sí, sí, sí. ¿sí? Somos una maquinaria biológica impresionante. Por eso, en esa noche oscura, 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 cuando no existían absolutamente nada más que el mar de la tranquilidad, solamente un fuego apareció y dio la luz, ¿verdad? Y entonces el espíritu se movió entre las aguas, la luz quedó hecha y empezó el movimiento del 0 y del 1 hacia el dinamismo vibrante de la vida. Y nació la primera esfera que explotó y entonces se convirtió en miles de diminutas esferas que fueron las estrellas. Y entonces así nosotros, ¿verdad? En ese proceso, en un reflejo sideral, Ujú, cósmico y ujú, energético, tenemos eso aquí dentro de nosotros como células, ujú. como moléculas, hasta ser un organismo. Somos como una explosión sideral también, pero además en esos neurotransmisores todo está conectado. Sí. Neurotransmisores pueden ser tanto el cabello, como dices, nuestros dedos, nuestras piernas, ¿no? Sí, porque el Las cerebro conecta extremidades. todo. Ajá, Si tú te picas tantito, y la información fue desde tu claro, mano, desde tu dedo, hasta el cerebro, todo está. Aquí está el conectado. ordenador, está la computadora, por así decirlo, pero solamente en la parte biológica, Ujú. ¿sí? Biológica y energética, sí, pero hay otra más profunda, ¿no? Que ya es hablar de otras cuestiones imperceptibles a simple tacto o a simple vista, ¿no? Ujú. Y ya estaríamos metiéndonos en conceptos de lo que se ha llamado el chamanismo o el nahualismo. Sí, exacto, llegar a esos poderes, digamos. Por En eso te digo que el sí, proceso evolutivo de los cuellos viene desde el principio de los tiempos. Es decir, el ser humano que vivió hace 10 millones de años quizás no tenía la misma cantidad de cuellos de los que tiene ahora, ajá, porque fue creciendo, fue evolucionando, fue incorporando.
Sí, es un proceso evolutivo. Wow, wow, qué cosa. En esta interconexión universal, ¿cómo describirías la relación entre estos centros de energía y los astros Ah, pues mira, le acabo de hablar del Sol y de la Luna, del Sol? Ajá. ¿verdad? Para empezar. Te Ujú, podría hablar de otro que va ujú. muy relacionado con eso, Sí. que es el corazón de Quetzalcóatl, el planeta Venus. El planeta Venus que es regente hasta de nuestras pasiones también, de nuestros Ujú, estados de ánimo. Por eso el planeta aparece y desaparece, muere y resucita, porque psíquicamente nos está enseñando un proceso de cambio y de transformación. Pero luego los demás planetas, como planetas, podríamos hablar, por ejemplo, y fíjate qué interesante, para las culturas mexicanas, sí. Marte es representado por Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli es el de la guerra florida, de la Ujú, guerra interna, ¿verdad? Hay uno que es Saturno, se le conoce como Mishkowar, la serpiente de nube, por sus anillos, ¿verdad? sí. Y a Tezcatlipoca, que es el de la profundidad psíquica, es Saturno. Y luego hay otro, que es como el desdoblamiento de Huitzilopochtli, decían los frailes, su sota capitán, su sota capitán, Painal, el veloz, que es el planeta Mercurio, Mm, ¿verdad? Y el primordial, el padre de todos, el ajá, Sol. El Sol se dice que creó a todos los demás planetas, son sus hijos, por ajá, eso giran reverentes en torno a él, porque él es el uno, es la manifestación del todo y del uno, y después del muchos en todos los planetas. Sí, pues nosotros somos igual, ¿verdad? sí. Tenemos un uno, tenemos un dos, una dualidad, y tenemos muchas cosas en nuestro cuerpo, y somos también el reflejo del todo y del uno. Ujú, qué barbaridad. Está impresionante y hermoso, porque finalmente está todo contenido ahí. Qué ¿Mm? cuestión. Ahorita recordaba yo algunas palabras precisamente del maestro Marín Ruiz, Guillermo Marín Ruiz, ¿no? Sí, Que habla de la pirámide armónica de la Toltecayot sí, y sí, sí. que da niveles. Y comentaba que el último nivel precisamente es cuando el ser está armónico, ya después de haber pasado pues su sustento en comida, en educación, en familia, en organización, hasta incluso a nivel político, y entonces se dedicaba también a crecer en este cultivo de la energía como un ser integral. Y eso era dejado pues también para aquellos guerreros, ¿no? Aquella gente que había cultivado todas estas cosas que tenía ya como una buena medida en todos estos aspectos cubiertos y tenía su iniciación. Ujú. ¿Qué proporción o estado de conciencia debía tener un aprendiz para recibir todo este conocimiento o era dado a cualquier parte, a cualquier gente del, vaya, de la misma comunidad? Pues mira, debió de tener sí esas características, sí, pero Sí, la apertura era para todos. ok, Sí, eso es bien sabido porque era una cosmovisión en la sí. que no dejaba fuera a ninguno de sus miembros, como una perfecta maquinaria o organización que todo está conectado con todo. Y así funcionaba no tan solo en los aspectos espirituales, sino tú dijiste hasta en la cuestión política. Igualmente, todo estaba conectado con todo, ¿no? Eso les Ujú, permitía primero tener un entendimiento comunal con la misma visión, pero también individual, de desarrollo personal, ¿no? Lo que no se nos ha enseñado mucho es que había una competitividad tremenda. Todos querían ser los mejores. Todos querían ser la mejor persona, el mejor escultor, el mejor guerrero, el mejor político, todos tenían que dar lo mejor de sí mismo. Entonces había una competitividad tremenda. Por eso dentro de esa competitividad, algunos que eran un poco no con tanta sagacidad o con tanta impulso, ellos mismos preferían ser servidores, un tipo de servidumbre, ¿verdad? No de esclavos, pero sí un tipo de servidumbre que era el Tlacotin. ujú.
El Tlacotin decía, no, pues yo mejor me vendo a mí, dame chance hazme para otra cosa, págame algo y lo que quieras, Ujú, pero no quiero hacer tanto esfuerzo, ¿no? Había esa posibilidad también, ¿verdad? Incluso después había algunos Tlacotin que empezaban a desarrollarse y tenían a su cargo personas que no eran como ellos en ese tipo de servidumbre, sí. ¿sí? Y a veces también eran castigos. No, sí, no, pues ahora vas tú como un servidor, órale. Bueno, y aparte de esto, ¿qué hacía la gente para prepararse y cultivar estos centros? ¿Cómo desarrollarlos? Mira, a nosotros se nos hace un poco ajeno porque ya no Ajá. vivimos esas prácticas sociales, Ujú, pero si ellos estaban inmersos en su cosmovisión, en su visión del mundo y del universo, captando y siendo congruentes con las instituciones, con todas la vida misma, con sus hermanos, con sus vecinos, ujú, pues seguramente fallas había porque somos seres humanos, pero para eso había también cierta reglamentación o ciertos ordenamientos, ¿no? Entonces, yo a veces me lo he imaginado, bueno, ¿cómo sería, verdad? Y por lo poco que se deja entrever, ¿verdad? Entre las fuentes ujú, coloniales, pues eran culturas en total movimiento, cultura en movimiento, claro. así literalmente, con volcamientos espirituales impresionantes, y hay reminiscencias de ellos, ¿no? Podríamos hablar del Inxóchitl de la flor y el canto, que la flor y el canto es una forma de vida, que es sintetizar el teatro, el arte, la filosofía, la pintura, la poesía, el volcamiento espiritual. Y si había conceptos como esos, ¿no? Había otros desarrollos en otras áreas, ¿no? Podríamos hablar del Atlachinoli, ¿verdad? Del agua y del fuego, ¿verdad? Ujú, El agua que arde, el agua que se quema, la unión de los contrarios, agua y fuego en conjunción, haciendo nudo, es un poco abstracto, ¿no? Decir agua y fuego, hoguera acuática, agua que se quema, agua que arde, son los principios guerreros del equilibrio espiritual, ¿sí? claro. En estos, estabas mencionando esta parte del floricanto. Y también se podría considerar, por ejemplo, y que viene desde estas tradiciones, el temazcal para poder purificar el cuerpo, precisamente las danzas, el sonido del caracol, ¿todo esto tenía algo que ver? Mira, el temazcal es precisamente para empezar a sensibilizar tus cuellos, Ujú, porque es un baño de vapor que sí, te sensibiliza, sudas a mares, te purificas. Puedes hacer una especie de meditación adentro, quizás muchos lo han tomado, y es precisamente justo para eso, para empezar a sensibilizar más, a que tú descubras que puedes tener otros niveles de percepción, no ujú, solo biológicos, sino más allá de lo físico. Y ahora pues está tomando cierto auge, cierta moda desde unos años para acá, pues ojalá algunas formas se sigan rescatando y es súper benéfico, ¿verdad? Porque te sientes que vuelas después de que sales de un ujú. temazcal, te sientes bien ligerito, sientes que, y todo te sabe bien rico. Sí. La cuestión es que se va perdiendo como el fondo de las cosas cuando se comercializa tanto. Pues mira, es una de las, ¿cómo dijéramos?, consecuencias o circunstancias de la vida nueva. Claro. De la vida nueva hay mucha distorsión en todas las cosas, hay mucha miopía, hay mucha ceguedad, pero sobre todo hay mucha ignorancia, Ujú, ¿no? Y hablo en términos generales, ¿sí? totalmente. Porque yo he hablado con muchos profesionistas, incluso hasta políticos, pero son ignorantes, ¿sí? Sí. Desafortunadamente lo es. Y como están inmersos en una visión eurocéntrica, totalmente agringada, ahora sí que no alcanzan a ver. Ujú, Y ahí sí opera lo que decía Topilsin, ¿no? Tu oído no me escucha y tu corazón se cierra. Deseo entregarte mi amor, pero no escuchas, ujú, ujú, ¿sí? Entonces solamente miras pero no ves, oyes pero no escuchas, o al revés, ¿sí me entiendes? Entonces así estamos porque hay tal egoísmo que nada más pensamos en lo nuestro, en tu ventaja personal, ujú. ¿sí? Entonces ya no hay esas hermandades, entonces como aparte ya no hay disciplina, pues nos da flojera, todo lo queremos en una fórmula.
claro. Cómprate unas vitaminas ahí de GNC o de lo que sea y no hagas ejercicio y te vas a poner bien ponchadito, Sí, ¿no? pero ¿No? no nos vamos al principio generador de las cosas, ¿no? Igual Definitivamente. para bajar de peso, ¿no? Bajar de peso no es que tomes pastillas, son hábitos de vida, buscar Exacto. la raíz y seguramente lo vas a hacer, ¿no? Entonces todo es así, ¿no? Tomarte un curso de lo que quieras. No como tomes el curso ya vas a ser experto. Es un cambio Sí, radical en tu es. pensamiento, ¿no? Entonces, si quieres, por ejemplo, prender tus cuellos o conectarte con ellos, Ujú. pues no tan solo tienes que tener la intención de querer que se prendan, ¿no? Yo quisiera ser hipermillonario, sí, pero pues hay que trabajar, ¿no? Hay que ser Claro, sagaz, hay que hacer un plan, hay que volverse intrépido, no sé, hacer movimientos en algunas cosas, ¿no? así es. Entonces, los cocuellos son igual, pero si tú lograras prender uno o dos, tendrías más plenitud biológica, Ujú. tu salud, que es Sí, para lo empezar, claro. fundamental, ¿no? Que es algo lo fundamental, que va de la Ujú. mano, porque lo viste con lo que te dijo mi maestro Marín, Exacto, exacto. alimentación y salud, pues Así es la es. base de todo, ¿no? Pues claro, claro. Es la base de todo, tan Sí, simple lo como es. eso. Siempre, aunque parezca chascarrillo, que lo he dicho otras veces, para que duermas bien, comas bien y surres bien. Pues sí, tenía que estar cubierto todos estos aspectos para vivir armónicamente, ¿no? En cuanto a estos rituales que vemos que se realizan, bueno, no nada más esta parte del temazcal, sino también, por ejemplo, a manera de sonidos. Te decía yo, el caracol, ¿qué más? El ahuehuetl. Mira, había una diversidad Ajá, de instrumentos, ¿verdad? sí, No solo de percusión, sino también de viento, sí, de otros vibracionales, como por ejemplo lo que las trompetas de Quiote de Maguey, ¿verdad? ajá, Que hacen un sonido idéntico a los famosos Dijaki o Didgeridoo australianos, mm, que, sí, que vibran. ajá, Aquí ajá, estaban, incluso se ven en las pinturas de Bonampak, en ajá, murales, cómo se están usando esas trompetas, ¿verdad? O sea, aquí se usaban las cañas grandes, ¿verdad? De sí, Quiote de Maguey. Había pues instrumentos de agua, ¿verdad? Silbat, flautas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque incluso en el aspecto musical, por ejemplo, podía haber infinidad de instrumentos de barro, de viento y de percusión, nada más que el orden musical, aquí no se usaba el solfeo, ujú, o sea, el do, re, mi, fa, sol, la, si, que se usa mucho para la música pues, europea, ¿no? El solfeo, do, re, mi, fa, sol. Aquí no se usaba eso. ajá, Aquí eran los ritmos de la naturaleza, la vibración de la naturaleza, en base a eso se hacía la música. ujú, Sí, es más amplio, claro, es mucho más amplio porque hay sonidos muy sutiles, ¿no? Sonidos que así a simple no los percibes, son así como de muy baja frecuencia. Los claro. animales los van a percibir mucho. Y entonces sensibilizar hacia esos espectros del sonido o de la vibración, pues sí hay que tener mucha sensibilidad, mucha percepción. Claro. Y estos efectos de sonido, dependiendo de las vibraciones de estos instrumentos, sí tenían que ver con estos centros de energía también para activarlos y en la actualidad se siguen usando para eso. Pues algunos de los que Ujú, saben, pues seguramente sí. Tan simple como tú dijiste, el tambor, ¿no? O, ujú, pues, el huehuel y eso. Pues el sonido del tambor evoca el sonido del corazón, el así es. sonido de la tierra, Ajá. el corazón de la tierra, el corazón de los astros, porque es el pum, 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 es el sonido del Ujú, corazón de la tierra, incluso del corazón del sol, sí, ¿verdad? Tiene así su es. frecuencia. Y escucharlo, cantarlo, es bien sabido que a personas que están enfermas de la sangre o de Ujú, alguna enfermedad interna, tienen que cantar, tienen que bailar, tienen que tocar tambor para que sus vibraciones, la alegría y el sonido los empiece a curar. Son sí, frecuencias finalmente, es energía al final. claro. Y ahora recuerdo, por ejemplo, precisamente toda esta parte moderna de la musicoterapia
que son frecuencias sonoras como la 432 y la 528 hercios, ¿no? Que tienen efectos Ujú. documentados sobre la Sí, relajación sí, y la sí, sí, modulación sí, sí. emocional, pues ya efectuaba esto, ¿no? Incluso también sobre Sí, lo pues la cardíaco. caracola tiene esas frecuencias, sobre todo la Ajá, 432, exacto, pues, sonido, una onda expansiva, exacto. que cuando alguna vez si alguien haga la prueba, que alguien le suene la caracola y se la pase por el cuerpo, cerrando Ujú, los ojos, sientes la vibración hasta en los huesos. claro. Hay gente que la hace hasta llorar. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí tiene una repercusión directa con nuestros sentidos en esos puntos clave Ajá. para armonizar. Los guerreros, por ejemplo, ¿no? Ajá, Que se metían a la oscuridad y al silencio en cuevas exacto. o en oquedades de montaña. Ujú, Ahí dentro, en esos úteros terrenales, hay unas frecuencias vibratorias, hay ecos, hay cosas, ¿no? Simplemente en Teotihuacán, en lo que llaman la pirámide de Quetzalcóatl, ¿no? En la representación del inframundo que descubren pues ahora sí que por una circunstancia de lluvia, de casualidad. Pues allá adentro debe haber alguna frecuencia también, más lo que le pusieron de aditamentos, ¿no? Como pirita, como otras piedras, como hasta el ujú, propio mercurio que estaba ahí dentro, ¿no? exacto. Es precisamente para eso. Para nosotros es muy desconocido y pensamos que somos descubridores de muchas cosas, pero yo pienso que en tiempos muy antiguos, de verdad a lo mejor parecerá descabellado, porque no somos los únicos humanos que estamos pasando por este mundo y en este tiempo. Hubo otras razas muy Así, antiguas, desde otra razas civilización. antediluvianas, otras civilizaciones más antiguas que desaparecen. A lo mejor antes ya hasta usaban teléfonos celulares, Ujú, sí, ya hasta había aviones, sí, 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 y pasó, y estamos solo como recordando. claro. Sí, y hay Y textos parecería antiguos que descabellado, lo testifican, claro. ¿sí? Y parecería descabellado, pero no es así, porque hay muchas pruebas líticas en Exacto. piedra, ¿verdad? Hay Ujú, muchísimas pruebas de esas cosas en las culturas, sobre todo de la selva, de las montañas. Hay muchos elementos que ahora los usan como atuendos, como adornos, ujú, pero que son reminiscencias de cosas antiquísimas. No tenemos ni idea de desde dónde vienen, y al compararlas con algunos objetos modernos, parecen copiados de ahí. ujú, ujú. Sí, tanta cosa que se nos oculta en determinado momento y por desconocimiento también de la gente que no nos gusta investigar a veces, ¿no? Pues mira, a veces más Ajá. que, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo ocultan? ¿Por qué lo ocultan? Pues es por Ujú, una cuestión económica, ¿no? Yo siempre a lo mejor parecer algo trillado, ¿no? ujú, Pero tan simple que como por ejemplo, nosotros, ¿no? Que a través de ingeniería agronómica de hace más de 10.000 años, inventamos el maíz, pues ahora nos lo roban, ahora lo hacen transgénico y ahora te lo venden. México tiene que importar maíz cuando él es el inventor del maíz. A claro, Vizcarra que no lo digas porque es un business de empresas, ¿verdad? ajá, En multimillonaria. claro. Y los pueblos indígenas, que son los que lo inventan, pues están jodidos, ¿verdad? Ellos ahora sí que comprando maíz transgénico que viene de otro lado, Ujú, cuando la riqueza debería estar aquí. Entonces, más que nada por eso no lo enseñan, por claro, una cuestión económica, porque todo es un business, ujú, todo es dinero, ¿verdad? exacto, Sí. sí, sí, así es. Pero, pues un día dentro, así como el ser humano tiene cuellos, tiene sus energías resplandecientes, Ujú, sus resplandores, ¿verdad? Que emanan de los mismos astros y del mismo universo o del espíritu primordial. La Tierra también tiene sus centros de energía y también es un ser consciente, ¿verdad? Insisto y vuelvo a insistir, cuando ella tome acción, ujú, sí que se van a asustar, ¿verdad? ujú, Y entonces va a venir una transformación porque la vida y el mundo y la tierra como objeto físico llena de tierra, roca, agua y anhelo, pues también tiene conciencia, ¿verdad? claro, Y va a pasar claro. va a pasar y seguirá pasando por transformaciones, Ujú, ¿verdad? Para nosotros se nos hace inmenso que no va a llegar porque somos un soplo en el tiempo, ¿verdad? Como seres humanos o como personas humanas
como Martín o como sea, ¿no? Pero el proceso evolutivo no para, Ujú, va a seguir en esa transformación, ¿no? Y al dañar, si uno cuando se daña o cuando uno no come bien, te enfermas, ¿verdad? Y te tienes que curar, tienes que hacer una depuración, a fuerza la ujú, tienes que hacer, ¿no? Como quiera que sea, ¿no? ajá, Entonces la tierra se va a curar, ella misma. La gente no lo entiende, pero va a pasar y de repente ya descubres, ¿no? Ya cayó demasiada agua en no sé qué lugar, ya hubo una sequía extrema de este lado, y ujú, cosas así, pues ya empieza a moverse, ya empieza a así es. moverse. Ajá, Y nosotros que somos hijos del cielo y que somos hijos de la tierra, que tenemos una parte biológica terrenal, también tenemos una parte sutil, ujú, celeste, ujú, que no la ponemos en equilibrio, no nos importa, no importa, hay que vivir el placer inmediato, hay que hacerlo ya. Entonces, en esas enajenaciones, la gente no tiene un norte. ujú, exacto. Es ajeno, todo esto que hablamos, si tú le hablas a alguien de cultura mexicana, pero que está muy metida con la onda gringa europea, no le interesa ni le No, importa, no lo comprende, ujú, no lo entiende, no lo comprende. sí, Aunque lo esté viendo, no lo comprende, no entra en tiene otro chip, pues, claro. Sí, ¿no? ni el trasfondo de su cultura propia tampoco. Y Ujú, es una pena porque, pues finalmente, yo siempre insisto, lo que está en juego, pues es ujú, tu vida personal. Ya a la tierra, al final, somos tantos como esas arañitas que se metieron a tu auto, que somos un montón. O sea, dices, no, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a ajá, pasar? Debe uno de empezar en ordenar su vida, ¿no? En exacto. ponerla en equilibrio, si quieres en la forma que tú quieras, Ujú, pero si realmente quieres vivir una vida auténtica, una vida plena, una vida verdadera, ¿no? Sin odio, sin coraje, sin rencor, sano, ujú, bueno, tienes que empezar por algún lado. Y si los maestros hindúes te dicen que tomes el curso de miles de dólares, que tienes que ir a la India, bueno, ¿para qué chinga te vas a la India? Pues si aquí, vente acá con los maestros mexicanos o ujú, acá, busca tú en los libros o investiga, sin ir hasta allá. ujú, Y a lo ujú. mejor alguna vez, pues ya por darse el gusto, pues ya te vas a dar una vuelta, ¿verdad? Por allá, Ya pero compararás. ya más preparado incluso, ¿no? Ujú, Y entonces sí, verás que la herencia que nosotros traemos es inmensamente luminosa, rica y plena. y es básica. Ujú, así es. O sea, es bueno, es la base para que puedas desarrollarte todo lo demás. Entonces, Ujú, pues, me venía a la mente también que va complementado con los cuellos, con los resplandores, con los centros energéticos. Había muchas disciplinas, ¿eh? ujú, La vida es tan misteriosa y tan vasta que se basta a sí misma incluso, pero decía un viejo que nosotros traemos los elementos, todos los elementos, para vivir como queramos nuestra extravagante vida, ujú. ¿verdad? El tonalcuayo es otra técnica que va aparejada con los cuellos. ¿Cómo es? Tonalcuayo significa nervio, nervio. Todos los nervios del cuerpo Sí. están conectados. Hay un tipo de masaje que se llama tonalcuayo, que algunas tradiciones lo llegan a practicar todavía, entre la Tezcatlipoca, Ujú, que van tocando puntos solamente con las manos, con la pura energía, y especialmente los nervios del cuerpo que se relacionan, hay una relación directa con los cuellos, porque sí. te digo, aunque no son órganos físicos, pero tienen un efecto en los órganos físicos, Sí. ¿verdad? Rigen, esa es la palabra correcta, rigen Ujú, ciertos órganos físicos, ¿no? El corazón, el lumbar, ujú, el chakra o la propia, los nervios de la columna ujú, vertebral, etcétera, etcétera, ¿no? Y son unos masajes que cuando te los dan, puedes hasta terminar llorando, ¿eh? ujú. Y no porque te hagan fuerte, no, por el movimiento emocional Claro, que se ¿verdad? mueve en tu interior, ¿no? Todo ese movimiento emocional, que al finalmente, pues, lo que demuestra
que no solo somos cuerpo, somos ujú, emociones, somos energía, ujú, somos espíritu. ujú, Y a pesar de que ahora somos el hombre civilizado, el hombre consciente, el hombre que abre el horizonte hacia las estrellas, hacia las galaxias y mil cosas, tecnología, pues estamos cerrados de ojos. Nomás nos guiamos por fantasías. ujú. Exacto. Hace rato que mencionabas de estos centros de la Tierra y bueno, podemos decir que hay una conexión tanto de estos centros energéticos de la Tierra con los centros físicos del hombre y con los centros también del universo. ¿Cómo se Por relacionan? eso, por eso es de que todo lo que llamamos las pirámides, los centros ceremoniales, pues están construidos bajo esos principios, en, 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 en vórtices energéticos de la Tierra Ujú, que se relacionan con vórtices energéticos del universo mismo, ¿verdad? Todo fue hecho, o sea, no es nada al azar. Tenochtitlán, Chichén, Teotihuacán, cualquier centro que tú me nombres, no fue hecho. Ah, mira, aquí está bonito, aquí vamos a hacerlo. Sí, así costara mucho trabajo, por la geografía o por lo que fuera, las circunstancias, lo hacían justo en el punto energético clave. Por eso es que hasta la fecha prevalece, hasta la fecha cuando vas a esos sitios te sientes diferente, ¿verdad? Algunos son más fuertes que otros porque cada uno seguro tenía alguna especialidad y eso se nos ha olvidado. Lo ujú, vemos como piedras inertes. ujú. Le decimos ahora arqueología, ¿sí, no? Sí. Y aparte, estos centros energéticos están monopolizados. Solamente los puedes ver hacer de lejecitos, así ni tocarlos tantito, ni saber nada. Porque Ujú, aparte ya hay un ABC europeo para que te cuenten la historia de esos sitios. Que eran habitaciones, que ahí vivía el rey, que allá vivía la reina, que en este lugar sacrificaban, que aquí se pasaban solo a ver la luna, aquí le hacían una adoración al sol y puras historias que son, creo que ya ujú. ni los niños creen esas historias. Sí, muy superfluo, no se van al fondo del Ujú. valor y el significado del lugar. Porque aparte siempre quieren comparar la cultura mexicana con los estándares europeos Ujú, o con los estándares de pensamiento del ser humano en general. Cada cultura en el mundo, en su tiempo y en su espacio, tuvo una particular forma de pensar y una visión particular del universo. ujú, Unos descubrieron más, otros descubrieron menos, unos profundizaron más, otros menos, pero cada uno tiene su propia historia y su propio misterio y su propia ciencia. ujú. Es una necesidad humana. Sí, claro. Entonces, estandarizarlos a todos, simplemente dentro de una historia universal, que la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y todas las culturas. Sí, Eso es una tontería grandísima, totalmente. pero grandísima, Cortan por la porque misma tijera. hay, por ejemplo, a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero pues ya que se da la ocasión, aprovecho. La Ujú, Edad Media. La Edad Media, esa no existió en ninguna parte del mundo, nomás en Europa, ujú, exacto. nada más ahí, en ningún lado. Si tú quieres decir que una Edad Media en Oriente Medio, cuando la Edad Media estaba en Europa, no es cierto. Ujú, Porque cuando ellos estaban encerrados en sus castillos, muriéndose de hambre, con esclavos, clases sociales, con enfermedades, Oriente Medio era el bullicio de la civilización, claro. ¿sí? Eran califatos aparte, ¿verdad? No eran señores feudales, y ahí Ujú, estaba el desarrollo de todo el comercio de ese rumbo, ujú, que iba desde el Atlántico hasta el Pacífico, la ruta de la seda ujú, simplemente. ujú, Eran ciudades donde había ciudades urbanas impresionantes, como cuál, como Bagdad, que destruyeron los Estados Unidos, ¿no? Con tanta guerra. Y recientemente, no hace mucho, ¿no? ujú, China. La seda llegaba hasta Europa y hasta ujú. Inglaterra, la porcelana. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, Edad Media nomás en Europa. Ujú, En los demás pueblos no existe Edad Media. sí. Eso no es cierto. Pero se le ocurre a unos intelectuales alemanes
que ellos descubren la edad antigua y la edad moderna y entonces se hacen las universidades ¡pam! Y se plasman. Exacto. Y así se da la historia a los colonizados. Ujú. Y un africano, un hindú, un chino, ahora tiene una idea de esa historia universal contada por los europeos. Y ya Sí, ni sí. los hindús conocen su propia historia. Sí, y fíjate que es una desgracia que, por ejemplo, yo como, también como maestra, ¿no? Que a veces me ha tocado dar historia del arte o alguna de las historias y desgraciadamente, bueno, yo así a título personal sí enseño cuestiones de nuestros antepasados de México, porque como dices, las etapas de la historia están trazadas a través de esta parte europeizada, pero no ven qué pasa con nuestras raíces, con nuestros ancestros, qué hay de este lado. Y es una desgracia porque entonces los jóvenes no aprenden realmente la base de nuestra cultura y que hay una trascendencia, ¿no? A partir de la colonización, pues nos nulifican y todo Pero lo anterior que hay, ¿no? es Desgraciadamente se precisamente por pierde. eso. Ujú, Se llama domesticación, ujú, para que sí, sigas viendo, digo, no tengo nada en contra de nadie, ¿verdad? De manera personal, ajá, pero que para que al blanquito lo veas, sigas viendo superior, claro, ¿no? claro. Te pongo como un ejemplo algo de esto, ¿no? Ahora están de moda que los arcturianos, Ujú, y sí. que las Pléyades y que no sé qué tanto, y que los arcturianos se quieren contactar con nosotros, pero los arcturianos son rubios de ojos azules, Ujú, ¿sí? No son morenitos de pelo lacio, no, son rubios altos de ojos azules. Y sí. todas las chicas que van a meditar quieren tener un contacto con un arcturiano, Ujú, así. Se los hacen deseables. ¿sí? Y entonces todo así lo permean de rubio y de blanquito, Claro. todo, hasta Sí. cosas al propio Quetzalcóatl. Lo ponen rubio y güerito y de ojos azules. No es Ujú, cierto, no es verdad. Al Joshua lo ponen güerito y de ojos azules, y no es ¿verdad? cierto. A Ajá, San Sebastián güerito y de ojos azules. A los ajá. apóstoles güeritos de ojos azules, los apóstoles cristianos, pues, ¿verdad? Ujú, Güeritos y de ojos azules. Las vírgenes blanquitas y de ojos claros, ¿verdad? hay de Todos todo, son sí. güeritos. Hay de O todo. sea, pero no, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? Así Son es. íconos de mercadotecnia, Sí, es sí, sí. business, negocio. Ok. Entonces, Pues, ese es un gran problema y aparte la gente pues no se quiere descolonizar. A ver, algo tan simple, a todos los niveles. ujú, La gente sabe, y porque lo sabe, que la Coca-Cola es malísima. sí. Y sin embargo, ahí sigue. Ujú, Y siguen tomando Coca-Cola, ¿no? ujú. Pero eso sí, quieren meditar y quieren elevarse, y quieren ir al prana y siguen tomando Coca-Cola, Exacto. Así pasa. ¿sí? Desgraciadamente así pasa. Siguen tomando comida chatarra, Ujú, siguen, pues ya, ¿para qué digo tantas cosas? Cada quien su vida. A mí nomás que no me salpiquen y ya. exacto, ¿no? Es toda una ciencia del espíritu el tratar de entender a fondo realmente todas estas concepciones, raíces y cuidados y Es que el problema, preparación y la premisa rituales. o lo Ujú, importante de todo este descubrimiento implica que lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, que tomes las riendas de ti mismo. claro, ujú, claro, No queremos tomar las riendas de nosotros mismos, queremos ser conducidos. claro. Mira, volviendo así ya al tema que nos atañe ahora, por ejemplo, en la ritualística actual. Yo he Ujú, visto que hay ceremonias y yo no sé si esto también ya se hacía o ha sido por una deformación de conocimiento. Por ejemplo, que hay puntos clave, ¿no? La pubertad, ujú, el matrimonio o la vejez, y que se realizan ofrendas. Por ejemplo, estaba lloviendo, ¿no? Que en la pubertad se realizaba la ofrenda al sol para anclar el tonali. En el ujú, matrimonio se mediaba el yolotl en ceremonias de unción con copal para fortalecer el lazo afectivo. Y en la vejez, en la ceremonia del retorno del ahuehuete, ajá, se rememoraba al Iyotl con ujú. cantos de despedida y transmisiones de sabiduría. Esto
¿Es en verdad? ¿Vienen los libros o cómo? ¿Y se sigue Mira, haciendo? ¿Qué pasa ahí? muchas cosas no vienen en libros, hay Ajá, como reminiscencias, ujú, pero muchas cosas se han transmitido de generación en generación. ajá, Mira, hay un pueblo en Morelos, por ejemplo, no sí, recuerdo el nombre, se me fue, pero ahora ellos cada año en las cuevas les hacen ofrendas al pedimento de lluvia ajá, y ofrendan tamales, tamales sin sal. ujú, Se hacen el canto, bla, 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 bla. Hay una fiesta que está escrita en el Códice Florentino, o a través de este fraile Fray Bernardino de Sagún, sí, que habla de una fiesta que se llama Atamalcualistli, la fiesta del tamal. Pero esta fiesta se hacía cada 7 años. ujú, Ahora se hace cada año, se quedó. Pero esa fiesta era cada 7 años. Incluso algunos arqueólogos o antropólogos, etnólogos han dicho, estoy viviendo la fiesta de la Tamalcualisti. Si es verdad, si existía. Pues ujú. claro que existía. Y ahora distorsionada con las cuestiones Se pues, comercializa. católicas y Ujú, católicas, etcétera, etcétera. Pero los mayordomos, que ahora se llaman mayordomos en estas cofradías, se tienen que meter a la cueva y estar ahí unos días y cosas por el estilo, y ya después van las viandas y reparten los tamales a todo el mundo. Entonces, muchas cosas así se quedaron, un poco camuflajeadas ujú, o mimetizadas o ¿cómo se llama? Mestizadas con la parte católica, pero son reminiscencias antiguas. ujú, Aquí lo interesante sería ir depurando lo que es de nosotros, ¿verdad? Y quitar la paja. claro, Otras han ido pasando así en ceremonias en los barrios de tradición. Aquí en Malinalco, por ejemplo, ¿verdad? sí. En diciembre se hace una fiesta que se llama la velación de las estrellas. En diciembre, la Ujú, velación de las estrellas, ¿verdad? Se hacen estrellas de papel, con cosas, con luminarias dentro, pero se vela esa estrella en la casa del mayordomo que da comida, da todo eso, pero se velan las estrellas también del cielo, ¿verdad? Haciendo referencia a que viene el nacimiento del sol, el solsticio de invierno, la resurrección del sol juvenil, ¿verdad? ujú, Ellos no lo saben, ujú. pero si ahora el festejo es para la Navidad, pero allá no hacen Se la velación de deforma. las estrellas en los hebreos, ni en ninguna parte se hace la fiesta de la velación de las estrellas. Aquí en Malinalco, Ajá, porque aquí se festejaba en ese entonces el nacimiento del sol y su elevación al cielo, su muerte y su resurrección. claro. ¿Y dónde está escrito? No, tú lo ves porque lo alcanzas a ver porque conoces y sabes, ¿no? Y ellos también saben, incluso dice la gente, no, es que esta es la costumbre de los antiguos, Ujú, ¿sí? Los antiguos, dice, no, pues los ujú, antiguos, los ancestros antiguos, y así hay ya, muchas cosas, pero se va deformando. a la mayoría, de que aparte que se va deformando, no le interesa, porque Mm. ¿qué hay ahora en estas fiestas? Trago, Es que alcohol. ese es el problema, que se va degenerando el sentido mágico, religioso, digamos, no religioso como religión, sino en esta parte de entrega al cosmos, al universo, en esta generación de energía, como decías, ¿no? Porque también tenía que ver el sol con el alumbramiento de esta parte de este centro, ¿no? Claro, Este, y eso se va perdiendo en el tiempo, pierde el valor y se vuelve solamente una fiesta patrona. Lo ve tú a saber cómo le... antes a las fiestas mexicanas y que no fueran católicas les Ajá, llamaron fiestas paganas. sí, Bueno, para mí las fiestas paganas son las fiestas católicas. sí. Ahora, así como que se invirtieron los papeles en los términos, ¿verdad? Porque pagano, pues es un término que no sé dónde venga, pero finalmente se nos ha olvidado que nosotros cuando nacemos, Sí. no solo nos forma la biología de nuestra madre, nos forma la biología y la energía de todo el universo. La luna Ujú, que aporta, ¿verdad? El sol que aporta, el planeta Venus que aporta. Todos los planetas y el ambiente están aportando algo para que tú te formes como un ser humano consciente y para que cuando salgas tú aquí a la luz y a la vida, ¿verdad? ujú, Empieces después a a pulir todos esos elementos que te fueron dados.
que Ujú, vienen del sol, de la tierra, de la luna, porque nosotros vivimos dentro del cosmos o del universo. ujú, ¿Qué podríamos ser si vivimos dentro de eso? Pues cósmicos, totalmente. ¿verdad? Es como el Así. que dice, a ver, una gota de agua no es acuática, Mm, es agua, ¿verdad? Y que echa una gota de agua al mar o a un balde grande, ¡buah! Se diluye y se hace agua, ujú, ¿sí? ¿Sí? Porque somos eso, somos universo, somos cosmos, somos claro. conciencia cósmica finalmente, Ajá. ¿no? Es muy difícil comprender todo esto por las domesticaciones, ideas filosóficas y religiosas totalmente ajenas, que nos alejan no solamente de nosotros mismos Ujú, como seres humanos, nos alejan de nuestra patria, nos alejan hasta de nuestra familia, porque después cada loco con su tema. sí, sí, ¿De cuál fumaste? Va a haber presta para estar iguales, ¿no? exacto, ¿no? Sí, Ay, se pierde todo el sentido de vida profunda. Qué malo. sí. Pero, pues esta vida tan bonita, el que descubre el hilo, el que descubre el saber fluir con ella, ¿verdad? Al ritmo de ella, de verdad que va a encontrar una plenitud que no se la va a dar nadie, Ujú, ¿verdad? exacto. Que no se la va a dar nadie. Y quien lo descubre, pues qué maravilla, porque es personalísimo ese descubrimiento. Antes eran una postura colectiva, ¿verdad? Ujú, Pero porque los gobernantes, los líderes, los jefes de familia, los jefes de clanes, sí, estaban inmersos en eso, ¿verdad? Ahorita están inmersos en lo que nos dictan las instituciones, ¿verdad? Pero las instituciones andan perdidas, sí, ¿verdad? también. Mira, yo he escuchado términos. A veces tengo eventos con gente en la política, ¿verdad? En todos los niveles. Ujú, Y me invitan a veces a algunos eventos, llego a ir cuando se puede, pero entre barandillas o entre el oscurito he escuchado. Hay que ganar como sea. Y he escuchado este comentario. Si es necesario para que tú ganes, si es necesario que vendas a tu mamá, véndela, después la compras. Imagínate nada más. ¿hasta Y ese es dónde el llega? principio ese es el principio de la política moderna. ¿Y de Claro. dónde viene esa política, no? Pues de los Estados Unidos, de los ingleses, de los españoles, esa es su política, de robo y de saqueo, de guerra Así es. y de Ujú, sumisión, así ¿no? es. Y entonces uno, pensando en el común denominador de las personas, pues solo quieren comer bien, chatarrita, el placer de los sentidos, tener su carrito, lo que sea, su buena tele. Está padre, digo, son comodidades, es bonito, es padre, es un placer de vivir bien, ¿no? Pero Ujú, hay algo más, hay algo, y uno lo intuye, claro. porque después de vivir esa rutina, es aburridísima. Por eso tantos divorcios, tantas separaciones, tantos Ujú, conflictos, ujú, ¿sí? Porque no hay plenitud, no hay satisfacción. así es. Sí, se olvida ¿Sí? la verdadera esencia de la vida, se va olvidando y se vuelve solamente, como dices tú, una vorágine nada más de deseos, de vivir supuestamente plenamente con lo que nos ofrece esta modernidad y se abandona la esencia del ser. Entonces, prendan sus cuellos, los tenemos, ahí están Exacto. esperando ser despertados solamente, ¿no? El que Martín, sea. Martín, ¿cómo los despiertas tú? ¿Qué Ese es un haces? secreto. Ya que tú todo No, quieres pues, saber. Y danos un bajita la mano, consejo. me haces preguntas bien capciosas y luego me haces la pregunta con otro tipo de palabras y ya, me quieres hacer caer. No les voy a decir. Bueno, ¿qué Ah, no es consejo nos cierto. das No, no es entonces? cierto. Mira, es muy simple. Es bien, verdad que es bien simple. Cuando tú te reconoces, hay parte de todo. Ujú, Reconócete. A ver, yo me reconozco en mi salud, ¿no? Y reconozco, pero reconozco no como una creencia, porque el creer por creer no sirve de nada, sino como una expresión íntima de mi propio ser interior, ¿verdad? O de algo aquí adentro, como esa expresión íntima. Me reconozco como un ser
mágico, que me nutro de la luna y que necesito aire para vivir, que necesito agua, que necesito fuego, ¿verdad? Que necesito el calor del sol, que necesito un abrazo, que necesito el reflejo de mi hermano a veces para ser empático en algunas cosas o tener un referente, y me reconozco como lo que soy, en lo que sea, pues ahí empieza, entonces empiezo a sentir mi cuerpo, mi corazón, mi Ujú, estómago y las emociones que traigo cargando. Son preguntas que se tienen que hacer desde la honestidad más plena. Nunca nos las hacemos. ujú. Así como engañamos al de enfrente, nos engañamos a nosotros mismos y luego nos creemos el engaño. Ah, yo soy buena persona, yo soy muy, muy buena persona, ¿verdad? Y regalo cosas y soy muy, muy agradable. Te lo crees, pero la verdad es que haces las cosas complaciéndote a ti mismo, ¿verdad? Y simulando, pero no eres verdadero. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos de que soportamos, ¿no? La sonrisita y todo ese rollo, pero por eso sabemos que nos carga a la tía de las muchachas y Ajá, solo lo hacemos porque va a haber una ganancia, ¿sí? O un convencionalismo. sí. Entonces, primero empiezas por ahí y yo creo, por reconocerte en tu esencia, tal cual como eres. Vengas de donde vengas, seas quien seas, hayas nacido como hayas nacido. La vida siempre nos da una oportunidad, Ujú, siempre la tenemos. Y la claro. tierra nos sigue dando, y el sol nos sigue iluminando, ¿verdad? Y el mundo nos sigue dando. Ujú, Bueno, ¿qué más quieres? Que te lleven así como de la manita, como un niñito chiquitito, pues no. claro. Necesitamos eso, preguntarnos desde la honestidad primero, ¿verdad? Ujú, Y analizar el juego de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Dejar a un lado el convencionalismo sí. y preguntarnos realmente qué quiero, cómo quiero estar. Y después de esa pregunta que ya tengas tu respuesta, entonces tú le empiezas a ordenar a tu cuerpo. A ver cómo le dices, ya no quiero esto, ya no lo quieres. Quiero ir ahí vas para allá. Quiero otra cerveza, ahora sí, mucho otra cerveza, ¿no? Quiero ir a no sé dónde. Y ahí sí haces caso, ¿verdad? Pero para lo profundo, ¿por qué no haces caso? Es el mismo esfuerzo, Ujú, es el mismo esfuerzo. Entonces, por eso es importante sí, la claridad de lo que quieres, la claridad de dónde quieres ir, claro, qué quieres ser. Y claro. eso implica en muchas cosas, ¿no? Toma de decisiones, cambios radicales, ¿sí? Y no queremos hacerlo porque nos No, han enseñado a ser flojitos. claro. Sensatez Esa es con la uno verdad. mismo. Sí, pero no. Ok. De todo esto que nos acabas de comentar, ¿cómo no perder el rumbo? Ay, 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 ay. Ujú. Fájense los calzones, no. Ya. Fájense el cinturón. Mira, antes te voy a comentar otra cosa de lo que tú me decías, algunos tips. Bueno, a ver si les sirve. Yo siempre digo, a ver, un día levántense temprano, váyanse a un monte, a una azotea, donde puedan, reciban el sol, Ujú, háblenle, conéctense con él, cierren los ojos para que no les vaya a quemar su potencia, ¿verdad? Y háblenle y empiecen a respirar profundamente, de ser posible hasta descalzos. Descalzos, lo más ligeros posibles para que la luz del sol toque la piel y toque todo el cuerpo finalmente. Y empiecen a hablar, empiecen a contar y hagan respiraciones profundas, ¿no? Que ujú, empiecen desde la base del coxis hacia la cabeza, ¿verdad? Hacia la cabeza. Hay muchos tipos de respiraciones. Y lo mismo se hace bajo la luna llena. ujú. Hay otras que son al mediodía, ¿verdad? O igualmente cuando viene una lluvia. Y una de las posturas primeras es que primero hay que agradecer, no solo a la vida, sino al lugar que te da asilo, al Ujú, lugar donde vives, a la casa donde estás, al pueblo donde vives, a la colonia donde estás, a la ciudad donde te desarrollas. Ser agradecido primero con esos sitios que pisas y que sí, te dan todo. Y que sí. nunca les decimos gracias calle, gracias pueblo, gracias ciudad. Ay, pinche ciudad, ya no la aguanto, ya no, ya me quiero ir de aquí, quejándose. ¿Y por qué no le agradeces que te da trabajo, te da comida, como quiera que sea, te da subsistencia? Después empiezas a agradecer a todas las cosas, ¿verdad?
Y después ya no necesitas ir a lo mejor a una montaña, a un lugar natural. Ya desde el ángulo donde tú estés, en el carro, en la calle, donde seas en tu casa, empiezas a conectarte con todas las cosas. Ese es un tip que les podría ayudar al respecto, ¿verdad? Ujú. Y de lo otro, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Otra vez, todo conjuga lo mismo. Si tú eres consciente, pues ya ten el atrevimiento de hacerlo. Ten el atrevimiento ya de hacerlos, porque el tiempo se va a ir en cualquier momento. Sí. Entonces, no desaproveches la oportunidad. Así como no desaproveches la oportunidad para hablarle a alguien, para una reconciliación o lo que sea, o para una solución o un arreglo de lo que sea, también es el tiempo de empezar, vamos a decir a alguien, ¿no? Que tiene una condición física pésima, porque fuma, por lo que quieras, porque come y necesita estar bien. Bueno, ya necesita hacer empezar ejercicio hoy, empezar a caminar por lo menos 100 metros o 20 metros, pero empezarlo a hacer ya. Por eso digo yo, es fajarse los calzones, Ujú. ¿sí? Es Sí, decisión, es el atrevimiento, y ya empiezo a hacer, porque ¿qué está en juego? Tu vida, hermano, tu vida está en juego, nos vamos a morir. ¿Cómo te quieres morir? ¿Cómo te quieres morir? Enfermo, enojado, triste. ¿Cómo te quieres morir? claro. Y entonces ahí empieza todo, ¿verdad? Y ya después, como te dijeron, la pirámide armónica de desarrollo, pues empiezas por lo básico para llegar a lo profundo. Es necesario, es urgente. Y si Ujú. tenemos esas cualidades, si tenemos, hasta por decirlo en esos términos, esos poderes, porque lo son, Ujú. Sí. bueno, ¿por qué no aprovecharlos? Es como que si tienes un auto deportivo y nomás lo corres en primera Ujú. y tiene un montón de posibilidades y ya los descubres, pues ya que no puedes ni manejar, Claro. ¿sí? Entonces hay que hacerlo, hay que atreverse, hay que tener cierto atrevimiento para lograr las cosas, ¿verdad? Exacto. Esa es la otra que te quiero decir es que ya mandé hacer una reimpresión de mi libro Marinalco Orígenes. Ah, qué bueno. Pueden entrar a mi página de Martín García Senyaol, ahí debe haber una dirección, lo vamos a enviar por correo a donde sea necesario. Ay, qué buena noticia para todos los que nos Sí, oyen, sí, porque han sí, sí. estado preguntando mucho Sí, sobre sí, tu ya lo libro. tenemos, ahorita me tantito, Ujú. ya lo tenemos aquí, mira, Bien, pues ya igual, lo tenemos en físico y ajá, optemos por mejor nosotros manejarlo directamente bien, y al teléfono avisan, ya nos van a la dirección, se los enviamos por correo, ya les damos una cuenta, a ver de qué forma bien, se hace la retribución. perfecto. ¿Sí? Oye, ¿tú ya tienes ese teléfono y todo para que lo pongamos aquí en Sí, el es el programa? teléfono de Gaby, es el teléfono de Gaby y la Ah, página. perfecto. Entonces Sí, ahorita aparece aquí en pantalla y ajá. para que se pongan en contacto. Y qué gusto de veras que pues puedan tener, por lo menos de esa manera, porque sí hay bastante gente que está muy interesada en tu libro y merece la pena eh, darlo a conocer todavía mucho más. Qué bueno. Pues Martín, ¿en qué redes te podemos localizar? Tengo que la página es Martín García Zen Yao, o Ajá, Malina de Tierra Mágica, ahí así sale estás en algunas Facebook también. informaciones, sobre todo alguna que otra información y algunos tips, ¿no? Ok. ¿De página Que de vamos YouTube a sigue echar. saliendo cositas? Sí, sí Ajá. siguen saliendo Ujú. cositas y ahorita pues no voy a estar una temporada porque voy a Europa, voy a España a dar conferencias. Qué bonito. Voy a estar allí en Ujú. algunas universidades hablando pues de lo nuestro, Pues ¿verdad? enhorabuena y qué bueno que vas a abrir mentes allá, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Pues sí, sí Martín. hay que ir porque también es una manera de reconciliar. Yo, por ejemplo, nunca he estado en España. He estado en otros países, ¿no? En Ujú. Alemania, en Suiza, Rumania, pero en Austria, pero en España no he estado. Y como que también ya llegó un tiempo, yo pienso que si uno se cura desde aquí, también se cura allá, Claro, pues sí, ¿no? finalmente somos una mezcla de todo, ¿no? Exacto. Así es, y entonces pues hay que reencontrarnos desde todos los aspectos. Qué bueno. Reconciliarnos. Así es, Martín. Pues qué bueno, pues ahí nos mantienes al tanto de tus rumbos y demás, compártenos fotos y de cosas, Claro. ¿no? Para saber de ti, yo encantada de la vida. Y ojalá, bueno, pues en alguno de esos momentos puedas brindarnos otro ratito para el programa, ¿verdad? Seguro que sí.
Seguro que sí. Ojalá que ¿No? sí. Pues yo te agradezco mucho de veras tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento, porque a mucha gente le llena saber de ti, le llenan tus principios, tu forma. Y bueno, pues para nosotros siempre es un gusto estar contigo aquí en el programa. Mm, Ujú. pues me das ánimo, como digo. Gracias, pues amigos. Hoy hemos descubierto que el cuerpo humano es un mapa energético que se entrelaza con el cosmos y con la madre tierra, tal como nuestros ancestros de la náhuatl lo comprendieron. Lo que para ellos era sabiduría sagrada, hoy la ciencia lo confirma. Somos energía, vibración, campos electromagnéticos, biofotones, emociones que influyen directamente en nuestra salud y en nuestro destino, tal vez. Yo les Ujú. aconsejaría que escucharan a su cuerpo, que sientan su energía y equilibren su interior. Desde la respiración, como nos decía Martín, el movimiento, el sonido, desde todo lo que nos rodea, viendo y revalorando nuevamente la belleza en todo. Así podemos despertar esa fuerza vital que llevamos dentro, ¿verdad? Ujú. Pues amigos, si esta enseñanza les tocó en algo, pues les invito a seguir caminando junto con nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con quienes buscan también el equilibrio y la conciencia. Pero también, por favor, de veras, pongan ese pulgar allá arriba, que no les cuesta nada. Y a nosotros nos sirve mucho para que se difunda todo este conocimiento. Nos vemos para el próximo programa con Jacqueline Briviesca, su servidora, en espiritualidad científica. In la que a todos. En la que brillen sus cuellos, que se Que, as- despierten. que así sea, Martín.